Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traemos esta pieza de cerdo, que es un carré de cerdo, también lo llaman lomo de cerdo en otras partes del mundo, relleno, miren lo que es eso, y con un puré de batatas al caramelo que se las trae. Este plato es tan versátil que lo pueden comer caliente o frío. Y sin más, arranquemos. Pondremos en remojo desde la noche anterior en coñac nuestras ciruelas sin carozo. En Argentina las llamamos ciruelas Presidente. Y aquí tenemos la pieza de carré que hemos comprado. Previo le hemos sacado el hueso y el solomillo y ahora estamos limpiando la grasa y el tejido conectivo que tiene todo por arriba este carré de cerdo. Por abajo, lo que está pegando a la tabla es la parte que estaba pegada a las costillas. Acá les muestro bien cómo se saca ese tejido conectivo con mucha paciencia, tratando de no desperdiciar nada de carne. Luego lo vamos a dar vuelta y acá van a ver que tiene un cordón. Apoyando nuestro cuchillo bien filoso, solamente apoyando, mire qué fácil se saca, vamos a retirar todo ese cordón de carne y grasa y vamos a luego aprovechar lo que se pueda de carne. Esta parte de acá abajo es la que estaba pegada a las costillas, así que haremos una buena limpieza y no dejaremos nada de tejido conectivo. También sacaremos esa punta para emparejarlo y ya casi está listo. Saquen todo lo más que puedan, déjenlo bien bonito porque va a ser la presentación del plato. Y acá lo tienen, miren qué parejito quedó, listo para el próximo paso. Por debajo van a ver que tiene como una hendidura que es donde estaban las costillas. Y allí vamos con un cuchillo bien filoso y de estos bien grandes que nos ayudan bien para hacer los cortes profesionales. Vamos a abrirlo a la mitad sin llegar a la parte final para que no se nos agujeree, haciendo una forma de libro. De esa manera, ¿ven? Solo apoyando un cuchillo filoso es suficiente. Ahora vamos a hacer dos formas de libro más. Vamos a abrir dos hojas más, de un lado y del otro. Trabajen cómodos, den vuelta a la carne las veces que sea necesario porque no se marea. Bueno, y ahora para emparejarlo vamos a usar este tipo de martillos que se utilizan para ablandar las carnes. Le vamos a colocar solamente pimienta, nada de sal, y lo vamos a colocar en una fuente que vamos a llevar luego a la heladera y vamos a agregarle ajo picado. Este ajo estaba en el freezer con aceite. Vamos a masajearlo bien para que se saborice bien y le vamos a agregar coñac. Así como las ciruelas tenían coñac, también nuestra pieza de carne va a tener coñac. Y así lo vamos a tapar y lo vamos a dejar en la heladera por espacio por lo menos de 8 horas. En este caso yo lo dejé de un día para otro. Cuando lo saquemos a la mañana siguiente lo vamos a frotar con manteca pomada por arriba y por abajo. Le vamos a poner salsa barbacoa y lo vamos a pincelar bien. Le vamos a agregar sal en esta oportunidad, ajo en polvo y ya está listo para empezar a rellenar. Vamos a colocar panceta que le hemos pedido a nuestro fiambrero que la corte bastante gruesa y le vamos a agregar en toda la superficie, salvo en ese pedacito de carne que está adelante. La panceta o bacon, como lo llaman en otros lados, lo hemos mezclado también con el puerro que ya teníamos rehogado, así como nuestras ciruelas que tenemos ya preparadas y ven ahí. Esto nos garantiza que todo tenga el mismo sabor y que no esté sectorizado en un solo lugar el puerro rehogado. Van a colocar una fila de ciruelas adelante y una atrás, aunque en esta oportunidad la cámara no captó, pero ahí lo están viendo cuando enrollo que hay dos filas de ciruelas. Y de esta manera ya tenemos hecho nuestro rollo de carré de cerdo bien relleno. Es la oportunidad de empezar a bridar. En los extremos vamos a colocar dos lonjas de panceta para cerrar y no tener ningún problema con el relleno que se salga durante la cocción. Lo van a hacer de esa manera, ayudándose con un piolín y luego atándolo de punta a punta.
Mientras yo sigo bridando, es oportunidad de decirles que se suscriban, nos regalen un like, compartan en las redes y nos ayuden con un lindo comentario, así seguimos cocinando rico para todos ustedes. Es bueno darle un buen bridado. Ahora lo vamos a atar de punta a punta para sostener las pancetas que hemos colocado en los extremos y luego le vamos a dar un bridado cada 1 centímetro para que quede bien compacto y con una buena forma de punta a punta nuestro carré. Lo estoy haciendo con un atado individual de hilos, pero ahora les voy a mostrar cómo se hace en forma de lazo también. Para hacer el lazo vamos a hacer una primera sujeción atándolo y luego pasando por delante vamos a ir atándolo cada 1 centímetro y sujetando sin cortar nuestro hilo. Y ya estaremos terminando nuestro bridado. Ahora vamos a preparar nuestra fuente que va a ir al horno poniéndole las verduras que ustedes quieran. Nosotros pusimos ajos, cebollas, zanahorias, puerros, el puerro que teníamos rehogado y que quedó un poquitito, las ciruelas y todo el coñac que teníamos donde remojamos nuestro cerdo durante la noche. Y acá ahora nos vamos a fondo donde Jorge ya tiene preparada la sartén para dorar nuestro carré. Miren, tomándolo de las puntas, lo primero que vamos a hacer es sellar los 2 extremos. Luego por todos los bordes, dándolo vuelta que no quede nada sin dorar. Esto es fundamental para darle sabor a nuestra carne y conserve todos los jugos. Ahora vamos a colocar nuestra pieza de carne en la fuente que ya teníamos preparada y le vamos a pincelar con salsa barbacoa. Bastante salsa barbacoa que la vamos a usar durante todo el proceso de cocción pincelando y lo vamos a cubrir para llevarlo a un horno a 150 grados durante 45 minutos tapado. Luego de los 45 minutos lo vamos a sacar, lo vamos a descubrir y volver a pincelar con nuestra salsa barbacoa y va a volver al horno a cocinarse. El punto que tiene que llegar es de 65 a 70 grados y ya está cocinado. Miren cómo quedó. Lo van a dejar reposar una vez que sale del horno y ya está listo para sacarle los hilos y presentarlo en la mesa si es que lo quieren comer caliente. Todo el fondo de cocción lo van a aprovechar, lo van a procesar y va a ser una salsa para acompañar este carré. Ahora vamos a sacarle todos los hilos, recuerden que tiene bastante, hay que tomarse el trabajito. Nosotros los adornamos con unos pinches de cerezas y ciruelas y aquí lo estamos cortando con nuestro cuchillo eléctrico que es ideal para este tipo de preparaciones porque no desarma la carne y si no hágalo con un cuchillo serrucho bien afilado. Miren cómo quedó este carré, magnífico. Para acompañar nuestro carré vamos a hacer un puré de batatas al caramelo. Así que vamos a hervir nuestras batatas y vamos a preparar un caramelo en seco. Y una vez que esté hecho con ese punto caramelo le vamos a agregar a ese caramelo agua caliente. De esa manera vamos a obtener la salsa caramelo necesaria para agregarle a este puré. Que luego de cocido le hemos agregado un poco de manteca y ahora sí el caramelo. De esta manera va a quedar un puré con un sabor que es increíble. Le agregan un poco de sal y pimienta a su gusto y está listo para presentar en el plato. En el caso nuestro lo vamos a hacer en forma de quenelles y ahora se los mostramos. Y acá está presentado en la fuente con las quenelles, el lomo o carré de cerdo presentado muy bonito. Es un plato para una fiesta ideal. Para una cena íntima, van a quedar muy bien. Miren qué bonito quedó. Y bueno,
Para disfrutar, vamos llegando a su fin. También, como les dije, este plato lo pueden comer en caliente, tibio o frío en sanguchitos. Acá se los muestro cortado bien de cerca. Miren cómo se ve todo el relleno. Y más adelante van a ver ya cortado el resto en lonchas más finitas para hacer unos sándwiches al día siguiente. Así que a disfrutar y chau, 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 a volar.